vas aprendiendo que la dinámica y tienes que aceptar que tienes que sentarte a la par con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la fiscal, con el presidente de la Asamblea, el presidente de la República presidiendo una sesión solemne. Entonces, tienes que prepararte de que son otros códigos, que no es de tu Claro, cultura. qué susto además, o sea, llegando siendo de alguna forma, o sea, culturalmente distinta, llegas y te sientas con las principales de una parroquia de la con Amazonía. Autoridades como tan fuertes y tú así como, ¿y ahora? Así es. Bienvenidos a un nuevo programa de Como Niña. Y esta vez nos acompaña una invitada de Yesniera Atamaín, una mujer que realmente se las ha luchado en política. Hoy preside el Consejo Nacional Electoral, que inició en porque vamos a ir cómo sobrevivir todos a la política y en la política siendo mujeres. Dentro del movimiento político que yo fui parte cuando fui diputada por primera vez, que es parte de la CONAIE, siempre se practicó esto de que exista paridad, hombres y mujeres, pero no nos daban el protagonismo que ahora por ley tenemos, y entonces me invitaron a ser parte de la lista, siendo segunda principal para diputada, y ahí es cuando, esa fue la segunda vez. La primera vez me pusieron de última de la lista, de los 4, hombre principal, mujer suplente, hombre principal, mujer suplente. Entonces, esta suplente les renunció y antes de la inscripción de candidaturas nadie les quería aceptar. Y en mi cara me dijeron, ven, firma aquí, por favor. No importa, es el relleno, porque si no pones tu firma, nos quedamos sin lista. ¿Qué estás haciendo? Algo así es. Así es. Entonces, bueno, hay toda una historia detrás de esto. Y bueno, firmé ahí y di esa oportunidad. De ahí, se han suscitado muchas cosas, pero así empezó mi carrera política. Y ahí es cuando legalmente me tocaba asumir la principalía, porque el primero fue destituido de la Asamblea, el segundo perdió sus derechos porque ya estaba siendo alcalde en ejercicio de funciones, la principal mía también perdió sus derechos porque participó en otra contienda y me tocaba asumir, y justo fue cuando cayó el presidente de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, y cuando me tocaba asumir era lo legal. Cuando estamos hablando de 2007 más o menos. Más o menos, sí. No, eso fue anterior, sí, antes que yo fuera candidata. Yo fui candidata suplente, por eso casi no recuerdo eso, porque fue lo último que me pusieron. Entonces, cuando yo quería asumir, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, repentinamente en 5 minutos cambió la cosa, vi a la principal mía dando rueda de prensa y se posicionó ella en la asamblea. Entonces ahí fue que yo tomo como un desafío de que las cosas no pueden ser así y decido ya continuar en política. Y para las siguientes elecciones participo ya como segunda principal y me decían, no vas a ganar. Y todo eso es sobrevivir a la política desde el inicio. Entonces eso ya es una decisión personal de la convicción que uno tiene, su formación en la casa, para ir preparándose y luego decidir si continúa en política, porque realmente lo mío empezó como un desafío, como una revancha de que no deben ser las cosas así, y desde ahí, o sea, siempre estuvo presente estos desafíos para yo continuar en política. Y ahí fue exactamente cuando ya asumes como diputada en 2017. Sí, le gano al primer principal, que era hombre, asumo la diputación. Este cargo duró solo 11 meses porque se cerró la Asamblea, el Congreso Nacional, para dar paso a la Asamblea Constituyente. Se termina la Asamblea Constituyente y se conforma la Asamblea Nacional. Y ahí sí participo como primera en la lista, encabezando la lista, y gano, y ahí es cuando fui asambleísta por primera vez. Internamente, ¿cómo son estos temas? Porque, claro, la primera vez, tú que estás ahí, llena, porque si no, no podemos, y de ahí va el siguiente paso hasta que logramos ya entrar al Congreso Nacional, pero ¿hubo una preparación? ¿El grupo político se encargó también de alguna forma capacitar? ¿Cómo fue también todo ese proceso? No, nada. Cero. Yo siempre confieso y cuento para que la gente se anime, no se asuste a aventurarse a algo nuevo, pero no por eso hay que quedarse en el vacío sin prepararse. Yo no sabía qué iba a hacer cuando era diputada, después para asambleísta ya sabía porque fui diputada por 11 meses,
Sabía que se hacen leyes, sabía que se fiscalizaba, pero no sabía nada más. Yo vengo del Morona, Santiago, una provincia del sur de la Amazonía, no conocía Quito, el clima era totalmente distinto, o sea, toda la vida cambia de una mujer cuando toma desafíos de inclusive salir de su pueblo, de su cantón. Entonces, fui electa diputada. Definitivamente el partido político o el movimiento no me dio ni medio minuto de capacitación ni procedimiento, más bien había mujeres que eran diputadas, que había un grupo de mujeres que se juntaban sin importar el partido político por los derechos de las mujeres, la niñez, la adolescencia y nos daban unos talleres en el que el procedimiento parlamentario, códigos de vestimenta, cosas parecen que no importaran, pero son fundamentales para uno poder desenvolverse. Pero, por ejemplo, prepararse para estar en medios, cuando nunca ha estado uno frente a un micrófono, cómo responder preguntas con periódicos, absolutamente nada. Entonces, lo que me tocó a mí es estudiar mucho, leer, investigar, mirar muchas noticias. Antes no había redes sociales, ahora la vida es mucho más fácil, tienes elementos para hacerlo. Claro, uno entra y pone ya en el buscador y encuentra prácticamente hasta tutoriales de cómo hacer diferentes cosas, ¿no? Y de alguna forma ayudan. En tu época todavía no había esto, cuando empezabas la vía política. Así es, entonces me tenía con mis amistades que eran académicos, me relacionaba, por ejemplo, me gustaba hablar mucho o salíamos a un almuerzo o algunas conferencias, no perdía las conferencias cuando había posiciones políticas de temas de coyuntura, entonces escuchaba a pensadores o políticos de izquierda, de centro, de derecha, para tener mi propio criterio y obviamente hay unas directrices muy generales desde el partido político, pero que generalmente no eran así determinantes, sino que uno también tendría que ampliar su conocimiento para poder desenvolverse en ese ambiente. Y cuando fuiste de alguna forma formando ese criterio ideológico, político, eso obviamente va madurando con los años. Diana Tamaite en este punto de su vida, ¿qué es? ¿Qué tendencia tiene? ¿Cuál es su corazoncito político, ideológico? Sí, yo no había tenido formación política ni de juventud, bueno, era joven cuando fui diputada. Yo me di cuenta que esa formación política, no partidista, sino de vida, de convencimiento, viene desde que yo nací, porque mis padres pertenecen, o nosotros pertenecemos a la Federación Interprovincial de Centro Shuar, que lucharon por la educación, que lucharon por sus territorios, y yo de muy, muy pequeña veía esas asambleas de los hombres líderes, cómo nombraban a las autoridades, lo que planificaban para ir a plantear al ministro de Educación por los nombramientos de los profesores que daban clases en la selva y no tenían un puesto fijo. Entonces, yo crecí mirando esa dinámica. Y claro, inconscientemente me fui formando de tal manera que nuestra lucha como pueblos indígenas era por tener los mismos derechos como ecuatorianos, por la educación, por la salud, por acceso de las vías. En la Amazonía no había vías, había que entrar en avión o helicóptero a las comunidades. Entonces todo eso me fue formando sin una línea política. Luego nace Pachakutik y claro, y me veo identificada porque es parte de la organización. Entonces, esa es mi trayectoria. Y si a mí me preguntan qué tendencia tienes ahora, yo esté donde esté, en el cargo que esté, siempre lucharé por los más necesitados, por las mujeres, por las minorías sexogenéricas, por las minorías étnicas, por los pueblos y nacionalidades. Ahora luchamos mucho por los derechos de los animales. Mis hijos, tengo 2 hijos, ellos aman a los animales, tenemos 3 perritos que son rescatados. Oh. Entonces, esa es mi vida, siempre por el más necesitado. Diana, tú llevas alrededor de 20 años en política. Más o menos. Más o menos, unos 30 años. 30 años ya. Sí, o sea, empezamos como a los 20. 22, 25. O sea, sin darme cuenta yo ya estaba en esto, porque si bien no estaba en un partido político, porque no existía Pachakutik, porque yo empecé ahí, pero mi lucha de trabajar en proyectos de desarrollo, estar con la organización, de vida política, es una posición política que yo tenía de trabajo. Pero político partidista, sí, más o menos unos 20, 25 años.
Y hoy Diana Tamainda ha logrado mantenerse todo este tiempo en política. Sobrevivir. Sobrevivir, exactamente. Ahora, yo me pregunto y digo, no importa si no decimos nombres, no hay lío, pero cuando Diana Tamain llega a una reunión con aquellos, digamos, hombres que suelen ser, hombres o mujeres, intimidantes en política, pero más en género masculino, ¿no? ¿Cómo llegas? O sea, porque seguramente es medio, te da como medio susto a ratos. O sea, ¿cómo es eso de llegar y sentarte en una reunión con las autoridades más importantes, yo que sé, del país, de diferentes épocas? ¿Cómo ha sido todo esto? Te voy a contar en dos partes. La primera, que nosotros como pueblos amazónicos tenemos una lógica de vida de defensa de defensa y de protección de las amenazas que nos da la naturaleza. Por eso es que el hombre siempre camina adelante con las manos libres, sin cargar muchas cosas. Ahora todavía se mantiene un poco, antes era más, para defender a su mujer y a sus hijos que caminan detrás de él. Entonces, es un tema de defensa. Es un tema de defensa y de protección, porque físicamente es más fuerte. Entonces, eso es una tradición cultural de nuestros ancestros, pero se mantiene muchas veces esta situación. Y yo viví eso. Entonces, cuando íbamos a una comunidad, a un programa, a una fiesta, mi papá siempre entraba primero. Y entraba después mi mamá y luego los hijos. Es por protección, ¿cultura? Por cultura. Bueno, eso es un análisis muy lindo que hay que hacer, claro, como las culturas, por qué nos movemos así. Entonces, cuando tú ves, antes se veía más, ahora es menos, a un hombre short con su esposa, la esposa camina atrás cargado al hijo en hombros o con un pañal acá y los bolsos así. Entonces dicen, qué falta de caballerosidad. ¿Por qué él no hace eso? Es porque la cultura nos ha enseñado. Ahora los peligros son otros. Claro, no son y los es mismos, distinto, pero es cultural, o sea. Es cultural, exacto. Entonces, yo después me di cuenta de esto y justo con lo que me preguntas, yo era diputada y eres una autoridad y yo no sentía eso de que eres la autoridad y que cuando hay una sesión solemne, cuando hay una reunión en la comunidad, cuando yo regresaba, eres la autoridad principal, invitada, porque así lo consideran, dependiendo de dónde estés. A veces el presidente de la República tiene más jerarquía, digamos. Claro. Entonces hay esos protocolos. Entonces yo no sabía nada de eso. Entonces cuando yo llegaba a una reunión o me invitaban por primera vez una mujer, su diputada, que cuente sus experiencias, y yo esperaba que los hombres entren y yo entrara al final y me decían, no, Dianita, tú eres la autoridad principal, pasa primero. Vas primero. Y eso me generaba nervios. Un choque además. Un choque, digo, ¿cómo no? Es que tenía que entrar el hombre porque mi papá era siempre el que entraba. Pese a que yo ya viví la interculturalidad y todo, pero eso estaba en mí. Entonces, a veces me sentía hasta desprotegida, como que me lanzaba al vacío delante de tanta gente que estaba para escucharme, jóvenes, hombres o mujeres. Entonces, es fuerte esto y tienes que empezar a aprender esa nueva vida, mira, en política. Entonces, eso por una parte es lo que te quiero contar. Ahora bien, ya vivido esto, vas aprendiendo que la dinámica y tienes que aceptar que tienes que sentarte a la par con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la fiscal, con el presidente de la Asamblea, el presidente de la República presidiendo una sesión solemne. Entonces, tienes que prepararte de que son otros códigos que no es de tu cultura. Claro, qué susto además, o sea, llegando siendo de alguna forma, o sea, culturalmente distinta, llegas y te sientas con las principales de una parroquia de la Amazonía, autoridades como tan fuertes y tú así como, ¿y ahora? Así es, nos pasa, y cuando son, por ejemplo, las actividades castrenses, están los militares y esto es más solemne todavía, es una cosa, es bonito porque uno primero tiene que aprender, ¿no? Con esos nervios, es bonito, pero... Sí, y te voy a contar algo. Cuando yo me veo en esos eventos que son para celebrar las fiestas patrias, etcétera, y estamos con las autoridades, hay momentos en que se me cruza en la mente, veo todo esta, es la responsabilidad y a quién representamos. Entonces, represento la función electoral, hay muchas mujeres que me miran, mujeres indígenas, o sea, tengo esa sensación y decir, yo estoy aquí, y como que pienso en estas mujeres, en las jóvenes, digo, ustedes también pueden. Yo ya no voy a estar en algún momento acá porque esto es temporal. Entonces siempre sueño que
en esa fila de las máximas autoridades del Estado haya más mujeres. Entonces siempre pienso y sueño cuando veo, ojalá este lugar, no tengo nada contra los hombres, pero ojalá una mujer negra, afroecuatoriana, una mujer indígena, ya sea de la sierra o una montubia, luego esté después de mí. Entonces siempre visualizo eso y digo, ojalá se vuelva a repetir. Entonces te toca vivir ese momento y claro, hay códigos que hay que respetar porque así son los protocolos, por seguridad incluso, y bueno, se aprende mucho, pero eso de ninguna manera a uno le puede marear o le puede distraer de que somos seres humanos y sobre todo nosotros que venimos de pueblos y de comunidades, algún rato vamos a volver y hay que mantener esa serenidad, esa claridad, que lo que está ahí no es el poder, al menos para mí, es la responsabilidad que te da sentarse en ese asiento junto a otras autoridades. ¿Y te has sentido vulnerable en algún punto en el que te ha tocado decir, a ver, ratito, yo aquí soy la autoridad y de alguna forma poner frenos a un tema machista que es muy, muy ecuatoriano, o sea, latinoamericano, incluso mundial, ¿no? Sí, muchas veces, desde que fui estudiante en la universidad, porque yo estudié en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, desde que fui estudiante, en la escuela, en el colegio, no solo machista, sino vivir la discriminación racial, y ahora también. Pero la experiencia te va enseñando de cómo manejar esas circunstancias. En el tiempo aprendí que hay que saber escoger las batallas y las peleas. A veces simplemente como ignorar has ganado mucho. Hay otras veces que tienes que ser muy enérgica, firme y parar, como se dice popularmente, en seco y no vuelve más. Entonces hay que saber, si no, no podemos vivir en esa pelea constante haciendo problema de todo. Hay momentos y hay que saber escoger las luchas, las batallas y también saber cuándo responder y cuándo no. Y que recuerdes algún momento así como, pero bien que le dije esto porque en realidad me sentí de alguna forma afectada. Sí, y me he sentido bien porque era momento de exteriorizar y decir lo que uno se siente. Pero mi estilo es nunca caer ni en los insultos, ni en la vulgaridad. De pronto con sarcasmo es muy bueno, eso funciona bien. Claro. Con respeto, con altura y demuestras educación, demuestras que tienes control de la situación y demuestras seguridad en ti misma. Entonces esa seguridad en ti misma también es a veces solo con una mirada ignoras y sabes que no es el momento para hacerlo. También debes saber dónde estás y en qué momento responder. Podrías haberlo dicho ese momento en público o después al salir le tomas del brazo y le dices, no fue adecuado tu comentario, no me gustó por esto, nada más. O sea, hay que saber bien en qué momento responder y cómo actuar. ¿Hubo algún momento en el que ya dijiste, bueno, ya hasta aquí, ya no quiero más vida política, ya sea por temas ahora en redes sociales hay muchísimos ataques? Es impresionante como las mujeres en general, y hombres también, pero mucho más, hay un tema de agresividad en las redes sociales a las mujeres, más aún si están en política. Y en general, que dijiste, ya, hasta aquí nomás. ¿Y qué te sostuvo en ese momento? Sí, políticamente, antes de regresar al CNE, yo había parado, de hecho, la política llegó hasta acá. Y no por las redes sociales, sino por la violencia política que yo sufrí dentro del movimiento. Pasaron, eso es para escribir, ahora las llamo anécdotas, pero para compartir todo. O sea, el mismo movimiento que impulsó también tuvo... Así es. Internamente los liderazgos internos, los celos de liderazgo, utilizando a otras mujeres para confrontar y haciendo cosas que van más allá de la ética, de los principios que dicen defender, me hicieron mucho daño y tomé la decisión de alejarme del tema político electoral, pero no de la lucha y del activismo dentro de la organización política y enfocarme al desarrollo de mi profesión y a trabajar en otros ámbitos sin descuidar mis raíces, mi convicción y mis luchas. Pero ya el político partidista electoral me retiré antes de estar en el CNE. Entonces, por eso participé en un concurso que es en una institución que se llama la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que es un cuerpo colegiado que se dedica a analizar temas de propuestas legislativas o con organizaciones y comunidades para defender la soberanía alimentaria.
Participé, gané el concurso y estuve ahí 4 años, ya alejada de todo tema electoral. Y cuando es que me proponen que en esta etapa de transición al CNE vuelva, lo tuve que pensar bien, porque me dijeron es solo para 3 meses, porque el transitorio se pensaba que era uno, máximo 3 meses, y que calculara bien, porque en el CNE era un espacio muy complicado, que tal vez con eso ya se cerraba el tema político. Entonces, yo decidí, me arriesgué, dije, vamos a ver este otro que tiene que ver con política, y ahora estoy acá. He tomado esa decisión, tomé en algún momento, pero siempre se vuelve, porque nuestras luchas, nuestros sueños no se pueden alejar de esto, porque la política sirve para ocupar espacios donde se toman las decisiones. Entonces en ese momento yo no me di cuenta de eso, y claro, es como que te sales y vuelves, vas y vuelves. Te va jalando, te va Así jalando. es. Y en el tema específicamente de esto que estamos conversando, y sobre todo de que se abren o no espacios, ¿cómo ves tú actualmente la política de alguna forma electoral? Porque yo sí veo que aunque sea por obligación, los grupos políticos ahora regresan a ver a las mujeres. Ahora tenemos una papeleta llena de vicepresidentas, pero ya al final tienen que estar ahí. Y si no fuera por una obligatoriedad de alguna forma, no estarían ahí. ¿Cómo también se siente todo esto? ¿Cómo lo miras tú? Sí, bueno, nosotros hemos luchado para que los derechos de participación políticas de mujeres y de jóvenes realmente sea efectiva. Y si no es por fuerza de ley, no se va a dar nunca. Hay tantos países en América Latina y en el mundo que tienen inclusive leyes, pero si las autoridades no ejecutan esas leyes, no las cumplen, simplemente no pasa. El Ecuador es un país que ha hecho valer esos derechos. Entonces, sí, es por ley. Yo fui diputada no por obligación de ley, sino por principios del movimiento, pero viví todo lo que viví. Entonces, la oportunidad hay que dar está ahí, los derechos se han ganado, están en la ley. Lo importante es que las organizaciones políticas ahora fortalezcan esos liderazgos, porque las que entran primero a la política electoral son mujeres lideresas, ya sea como jóvenes o comunitarias, pero hay que potenciar esos liderazgos, hay que darles herramientas para que se defiendan en otro ámbito que no es la comunidad, que no es el cantón, sino y es a nivel nacional. Entonces muchas veces esas herramientas o esas armas para luchar no nos dan, que son estos cursos que debemos tomar por procedimiento parlamentario, de todo lo que se necesita, de cómo ejecutar el plan de trabajo que uno se comprometió cuando estuvo en campaña electoral, ¿verdad? Cómo hacer su plan de trabajo, cómo comunicarse con la gente, etcétera. Pero Todo entonces eso, es un buen momento, de todas maneras, así haya sido por obligación. no importa que sea por obligación, y yo siempre les digo a los jóvenes, está muy bien de que sean parte de la política, porque si la sociedad ya está tan inconforme de la política, de los políticos actuales, entonces no nos quedemos en el confort de la casa y del Twitter, de las redes sociales, ahora se llama X, esta red, quejándonos, sino seamos actores, seamos parte de la solución. Vamos a resolver el problema. A mí no me gusta. Es como mi mamá cuando me dice, ay, has hecho sopa de que no me gusta. Ah, entonces cocina y prepara lo que te gusta. Entonces, igual en la política, te quejas de cómo está el país, de los políticos hacen mal, entonces te necesita el país, eres gente nueva, métete a la política, haz las cosas distintas, ahí está nuestra esperanza. Si queremos que cambie el país, nosotros debemos ser protagonistas de ese cambio. Entonces, de la protesta a la acción real, y ese es el compromiso que yo les considero mucho a los jóvenes y a las mujeres que se atreven a estar en política, y tengo fe que gracias a ello todo puede cambiar. Bien, ahora tengo una dinámica que nos llega gracias al auspicio del Hotel Le Parc, que también nos presta sus instalaciones para hacer todo nuestro podcast de empoderamiento de las mujeres. Diana, yo te voy a ir dando 5 nombres de expresidentes. Ya. Y tú les vas a calificar, siendo el 1 más bajo y el 5 más alto, en tema del trabajo por las mujeres dentro de su eje de acción, en su tiempo. O sea, de acuerdo, ¿eres pro mujer o eres no pro mujer? Entonces te voy a dar 5 nombres y tú les vas calificando, del 1 al 5. Daniel Noboa. 4. Rafael Correa. 5. Lazo, Guillermo Lazo. 4.
Lenin Moreno. 3. Y Bucaram Abdalá. 5 comentarios. No le pusimos número. Muy bien, ahí ha estado. Y te digo, es esta calificación para que entienda por qué puse esa nota, porque yo estoy mirando que los gobiernos deben tener más mujeres en sus gabinetes, deben tener mujeres más trabajando, aunque el presidente Noboa ha rescatado y ha potenciado el Ministerio de la Mujer, eso es muy bueno, pero no es suficiente. El gabinete debe estar el Ecuador es un país diverso y considero que en el Ejecutivo debe haber jóvenes, que Daniel Noboa sí lo tiene, mujeres también, pero no son suficientes, hay más hombres y no hay equidad, eso hay que decirlo. Y tercero, también este país es plurinacional, no vemos a hombres y mujeres afroecuatorianos, pueblos y nacionalidades, seguimos siendo minoría y creo que es importante tener este pensamiento y este aporte desde esta diversidad. No vemos personas de los grupos LGBTI siendo parte de los gabinetes o de los mandos medios donde se toman las decisiones. En el Consejo Nacional Electoral tenemos diversidad de participación de pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, montubios, indígenas de la Amazonía, de la diversidad sexogenéricas. Este es el país diverso que necesitamos. Pero entonces esta calificación lo hago desde ese punto de vista, que no tiene nada que ver con la política. Pero entonces fuiste muy generosa con Lazo, porque me acuerdo, ese gabinete era donde había una mujer, por Dios. Bueno, yo valoro mucho el que tuvo como ministra a una mujer afroecuatoriana que fue Mae Montaño. O sea, hay que equilibrar esto, ¿no es cierto? No recuerdo si me equivoco, pido disculpas, no sé si ha habido otra mujer afroecuatoriana ministra. Nos quedamos pensando, ¿verdad? No. Por ejemplo, no me preguntaste, Lucio Gutiérrez, Nina Pacari fue la canciller de la... Eso hay que rescatar y no podemos dejar... Exacto. Es que lo bueno hay que reconocer, no hay que tener bonus, miedo. Tiene bonus. Exacto. Por eso yo volví al tema y digo, el presidente Noboa tiene una ministra joven de la mujer que es un espacio muy importante para nosotros las mujeres, que entró en una discusión. Entonces, a cada quien hay que darle el peso y el reconocimiento. No hay que tener miedo a decir, no, si es que le pongo una nota a este y el otro. No, hay que decir la verdad, porque si no se habla con la verdad y no somos objetivos, nos engañamos y eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, que más bien esto sea un llamado de atención y a futuro, con las próximas elecciones, ojalá veamos un gabinete paritario, incluyente y diverso. Y más mujeres en estos espacios. Exacto. Ya para finalizar, me gustaría que le digas algo a esa niña interior que cuando iniciaste la política. Entonces, ¿qué es lo que le diría a Diana Tamaín, su Diana Tamaín del pasado? A Diana Tamaín, niña, que nunca olvide sus raíces y esos principios que le inculcaron sus padres y que continúe más allá de la niñez, ya siendo adulta y como madre, inculcando esos principios que le dieron sus padres, que la educación cambia a los pueblos, que no hay que olvidar las raíces, y segundo, siempre y finalmente tercero, dar la mano al que más necesita y luchar por ellos, más aún cuando uno tiene el privilegio de tener ese espacio y estar donde se puede generar esos cambios. Eso es lo que yo le diría a la niña y diría a toda la gente, que no renunciemos a nuestros sueños, a nuestras luchas. Los golpes vienen, nos fortalecen, nos ayudan a madurar, a forjar la personalidad, pero nunca hay que abandonar las batallas si vamos en busca de nuestros sueños. Muchas gracias, Diana Tamaín. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Como Niña y contarnos también cómo ella ha afrontado y ha construido toda una carrera política como niña. Muchas gracias. Querida Diana. Y hasta aquí llegamos el día de hoy.